Bueno, ahora vamos a hablar acerca de las enfermedades neonatales, que como tal tenemos que saber definir primero qué es un neonato, y un neonato es aquel recién nacido hasta los 28 días de vida. Ya mayor a los 28 días de vida se lo denomina lactante menor. Las enfermedades neonatales son varias, pero cada uno te puede sugerir diferentes cosas y es de vital importancia saber identificarlos en los primeros días de vida. ¿Ok? Bueno, entonces, las enfermedades neonatales son trastornos que se presentan en el nacimiento y después del nacimiento, que también pueden ser presentes a nivel, a nivel intrauterino y pueden presentarse en el postnatal inmediato. ¿Ok? Bueno, empezaremos con con lo primero, que más que una enfermedad, yo creo que son síntomas que se presentan, como por ejemplo la cianosis central. Recordemos que la cianosis no es nada más que la coloración azulada que va a presentar, pero es muy diferente entre una cianosis central y una cianosis periférica. Ojo, eso tenemos que diferenciar. La cianosis central es aquella que se va a presentar como por ejemplo en este bebé, donde pueden ver que los labios se encuentran morados, un poquito se encuentran pálidos, un poco azul, los labios se encuentran morados, son centrales. En cambio, la cianosis periférica es aquella que solamente puede presentarse en las extremidades o también llamado sacrocianosis. De acuerdo a la cianosis con la que se presenta, pueden ser de diferentes tipos de orígenes. Si nosotros vemos a un neonato con cianosis central, podemos pensar desde una patología respiratoria, desde una patología cardíaca, del sistema nervioso central, hematológicos, metabólicos e infecciosos. Entonces, miren, el mismo hecho de ver solamente cianosis en el neonato, tendremos que pensar en una gama de enfermedades en las que pueda presentarse. Ahora, por ejemplo, aquí hablábamos de la crocianosis periférica. La crocianosis periférica, ojo, los primeros por lo menos 24 a 48 horas puede deberse a una coloración azulada de las extremidades, pero a veces por la termorregulación del neonato, ojo. Pero, como les decía, la cianosis central, en la cual pueden ser el origen de las anteriores dadas, las que las mencioné, tenemos que hacer un diagnóstico diferencial con diferentes patologías, como patologías por hipoventilación del sistema nervioso central o periférico, debidos a que aquí es bien importante el momento del paritorio del recién nacido, que puede deberse a asfixia al nacer, puede deberse a una hipertensión o hemorragia intracraneal, a una sedación quizás excesiva directa por la vía materna. Hay mamás que, por ejemplo, pueden llegar a ser eclámpticas y tienen que llegar a usar una anestesia general. Inmediatamente la cesárea debe realizarse ya porque esa sedación puede afectar al neonato. Puede ser por una sedación excesiva, por una parálisis del diafragma, muy raro, pero puede estar presente. Enfermedades neuromusculares e incluso convulsiones, ¿ok? La gente puede estar hablando, solamente la cianosis, te puede estar hablando de convulsiones. Para que ustedes entonces vean, es importante en el momento del parto, en el recién nacido. En cuanto a las enfermedades respiratorias, las dividimos en dos, que pueden ser de vías respiratorias altas o superior, o de vía respiratoria inferior o bajas. Cuando hablamos de vía respiratoria superior, para que presente este tipo de cianosis, puede estar presente desde la atresia a estenosis de Coanas, este síndrome de Pierre-Robin, que no es muy frecuente, pero tendríamos que pensarlo, en obstrucción intrínseca de las vías respiratorias, desde la estenosis bronquial o la estenosis traqueal, y obstrucción extrínseca de vías respiratorias, como por ejemplo la presencia de quistes, compresión vascular, etcétera, que pueden influir de alguna forma en la oclusión de la vía respiratoria superior que puede ser causando esas cianosis. Aquí vamos a algo más importante, que es, por ejemplo, en el caso de que presente cianosis, pero ya con compromiso de la vía respiratoria inferior o baja. Cuando nosotros estamos hablando de vía respiratoria inferior o baja, pues claramente tenemos que hablar de patologías respiratorias, como cuáles, por ejemplo, los síndromes de dificultad respiratoria que pueden presentarse en diferentes etapas, en la etapa neonatal, entre las más frecuentes, la taquimia transitoria del recién nacido, síndrome de aspiración de líquido amniótico meconial o aspiración meconial, la neumonía, como en esta imagen,
la presencia de neumotora, que es el aire en los pulmones, hernia diafragmática congénita y la hipoplasia pulmonar. Entonces, miren esta gama de enfermedades que puede presentarse, solo presentar un síntoma como ser la cianosis. Estamos hablando de cardiopatías, podemos ver alteraciones desde cortocircuitos cardíacos de derecha a izquierda, como por ejemplo pasa en la transposición de grandes vasos, en el síndrome de corazón izquierdo hipoplásico, en el ventrículo único, la atresia tricuspidia, con comunicación interventricular. O sea, vean que también puede presentarse estas cardiopatías congénitas cianógenas en el neonato. Aquellas alteraciones debidos a flujo sanguíneo pulmonar obstruido, como sucede, por ejemplo, la tetralogía de Fallot, que es una, como dice, tetra de 4, que son alteraciones de 4 estructuras a nivel cardíaco que pueden ocasionar cianógeno, por eso es una cardiopatía cianógena. La propia atresia tricuspidia, la atresia pulmonar, la malformación de Epstein y la persistencia circular de fetal, como hablamos de la hipertensión pulmonar persistente del recién nacido. Ya podemos ver por una parte eso, ¿no? O sea, ya hablamos desde patologías respiratorias, desde patologías cardíacas, pero también intervienen mucho las hematológicas, y entre las hematológicas, por ejemplo, están las enfermedades propias del glóbulo rojo, como es la metahemoglobinemia, que puede ser tanto congénita o puede ser adquirida. Cuando hablamos de congénita, pues se debe porque la hemoglobina, pues no tiene la misma estructura molecular, lo que le da otra característica y por ende otra forma al glóbulo rojo, lo que puede causar un tipo de cianosis y no cumple esa función normal. El déficit de algunas enzimas, como la methemoglobina reductasa también, y pues entre las adquiridas puede ser la administración tal vez en la gestación de nitratos o de nitritos que influyen de alguna forma. Entonces, ustedes pueden ver aquí la coloración, aquí un poco más pálido, un poco más, más rubicundo, etcétera, ¿no? Las tipos de diferencias. Eh, bueno, eso hablamos entre las hematológicas, pero también puede haber entre las causas metabólicas. Una de las causas importantes de que solamente el neonato presente cianosis, por ejemplo, la hipoglicemia. La hipoglicemia no es nada más que la disminución de glucosa en el neonato en un valor menor a 47 miligramos de decilitro. Acá podemos ver en la imagen que cuando vemos un neonato hipoactivo, incluso solamente cianosis, se puede estar hablando de que su glicemia esté bajo. Y generalmente esto se presenta en tanto en prematuros, bajo peso al nacer o grande para la edad estacional, que te pueden dar una glicemia muy baja y puede repercutir solamente con cianosis. Síndrome adrenogenital, la policitemia, como ustedes pueden ver acá, la rubicundez, que también puede ocasionar, por un lado, también polisemia, o sea, son una gama de enfermedades, pero solamente las vamos a nombrar, y las pérdidas de sangre, ¿ok? En cuanto a la hipotensión debemos definir pues, que es una presión arterial disminuida a los menos 2 desvíos estándar de acuerdo a la edad gestacional, ¿no? De acuerdo a la edad, al sexo y al peso en las que se presente. Pero cuando nosotros ya hablamos de hipotensión, pues ya estamos hablando de shock hipovolémico. Acá pueden ver en la imagen que estamos viendo a simple vista, pues es un neonato superséptico que está conectado a una ventilación mecánica no invasiva porque no está invadiendo tráquea, sino que está utilizando más que todo por vía nasal. Puede presentar datos de respuesta inflamatoria sistémica, una disfunción cardíaca, el neumotórax te puede causar hipotensión porque existen alteraciones hemodinámicas, el derrame pericárdico y los trastornos metabólicos. Todo esto te puede causar una hipotensión en un neonato. Entonces son importantes también estas manifestaciones que ustedes como pueden ver a la larga se hace un poco más complicado y a veces tienes que pensar en una gama de enfermedades para ver qué es lo que está pasando en este neonato. La hipotensión, como tal, les decía, es muy frecuente en los pretérminos, por el mismo hecho de la disminución de la volemia, las tomas de muestras, si está infectado es mucho más, o sea, la repercusión hemodinámica es mucho más comprometida en aquellos recién nacidos pretérmino. En cambio, los recién nacidos a término tiene que estar asociado a algún tipo de patologías, como por ejemplo
tener neumonía, sepsis, cardiópatas, etcétera, o algún tipo de trastornos metabólicos para que pueda repercutir. Pero ya en el prematuro es casi muy frecuente, ¿no? Por eso es importante su manejo o el manejo especial del prematuro. Es muy diferente en recién nacido en pretérmino, que no es el tema, pero que solamente las tenemos que saber. En cuanto al tratamiento, bueno, si estamos hablando de hipotensión, que estamos diciendo que es la disminución de la presión arterial, que puede ser por causa de volumen o porque tal vez tenemos que ayudar con algún tipo de vasoactivos, pues por un lado es la administración de expansores de volumen, que puede ser la administración de soluciones, de solución fisiológica, de 10 a 20 ml kilogramo peso. En algunos casos también se utiliza, también existe indicaciones específicas, la albúmina al 5%, el uso de corticoides, de acuerdo a protocolos, ojo, el uso de vasoactivos como la dopamina, la dobutamina, que se utilizan más en el periodo neonatal, y la adrenalina se puede decir como última, no última alternativa, pero como una de las últimas opciones que utilizamos en la edad neonatal. Bueno, acá ustedes pueden ver, bueno, las convulsiones, que es otro tipo de enfermedades frecuente. Las convulsiones, pues es una, ustedes pueden ver acá un neonato en convulsión tónicas, ¿no? Tónicas por las extremidades, etcétera. Eh, que más que todo el origen, como ustedes pueden ver en todos los subtítulos acá presentes, son debidos a una repercusión del sistema nervioso central, ¿ok? Entonces, acá ingresa mucho lo que es la encefalopatía hipoxicoisquémica, hemorragias intracraneales, anomalías cerebrales, hematomas umburales, la propia meningitis, infarto cerebral, etcétera. E incluso el síndrome de abstinencia a las drogas, ¿no? Que pueden intervenir en la mayoría. Sin embargo, existen también otros tipos de causas metabólicas, por ejemplo, la hipoglicemia te puede ocasionar convulsiones, la hipocalcemia te puede causar convulsiones, la hiponatremia te puede causar convulsiones y la hipernatremia te pueden causar convulsiones. Entonces, el desequilibrio metabólico y electrolítico también se puede manifestar. Entonces, es importante. A veces nosotros vemos en las salas de puerperio neonatos que están convulsionando, no están lactando, está deshidratado, están con hipernatremias de 150, etcétera, o tienen una glicemia de 30 que puede ocasionar las convulsiones en el recién nacido. Mm, ah, Pueden ver, por ejemplo, si se inicia desde el parto, puede deberse uno a la administración quizás de anestésicos locales en la madre o de datos de asfixia perinatal. Recuerden que la asfixia neonatal se va a presentar en el 80% en el canal del parto, ¿ok? La administración de líquidos hipotónicos a la madre, la intoxicación hídrica de los neonatos, etcétera. Otra cosa que tenemos que saber, que por un lado, voy a retroceder esta imagen, podemos ver que este neonato se ve, o sea, yo veo a este neonato y digo, pues este bebé está convulsionando, o sea, no de perderme. Miren la extensión de sus brazos, la tonicidad de las extremidades, el cuello, etcétera. Está convulsionando, que puede ser por cualquiera de estas causas. Pero también en los recién nacidos a término como en los prematuros pueden presentarse convulsiones sutiles. ¿Y qué son las convulsiones sutiles? Las convulsiones sutiles son aquellas que no son tan no se manifiestan con tanta gama como ustedes pueden ver en la anterior imagen, solamente puede ser movimientos anormales. Por ejemplo, en neonato solamente puede estar ahí echado, como pueden ver en este neonato, y solamente elevar la mano. O puede hacer el famoso signo del chupeteo, levantar solo el piecito o quizás mover los ojos así cerrados y que puede estar convulsionando. Eso se le denomina convulsiones sutiles. Son aquellas convulsiones que generalmente pueden generalmente son focalizadas, que sí te estarían indicando que existe convulsiones y que sí está repercutiendo a nivel central, ¿no? Otro dato, tenemos la letargia, sabiendo que la letargia pues es la hipoactividad, como que el neonato no quiere despertar, está muy hipoactivo, no quiere lactar, se le estimula y despierta y se vuelve a dormir, como que está muy dormido.
Pueden ser muchas causas, desde causas infecciosas que hemos ido nombrando, que puede ser una de las más frecuentes, desde asfixia, si ha habido el antecedentes de un parto muy dificultoso, un Apgar menor a 6, antecedentes de asfixia, sufrimiento fetal agudo, hipoglicemias, hipercapnia, eh, la utilización de anestesia materna, defectos cerebrales, puede estar y puede presentarse generalmente en un segundo día de la infección. Y si a esto se suman los vómitos, podríamos estar pensando en una hemorragia intracraneal o intraventricular, ¿no? Pero eso va, como les decía, va a variar de acuerdo al neonato que nosotros vayamos viendo, ¿ok? La irritabilidad, en cambio, es lo contrario. La irritabilidad en general también nos puede estar diciendo muchas cosas. La irritabilidad es cuando el neonato llora, 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 llora y deja de llorar, le doy la leche, no llora, que eso, y empieza a llorar. Entre las más frecuentes están desde los cuadros abdominales, puede que le esté doliendo la estomaguito y obviamente él no habla, lo único que hace es llorar, el llanto, se pone súper irritable, no quiere mamar, o sea, ya la has cambiado y sigue llorando. Puede hasta que, como les decía, desde cuadros abdominales hasta una irritación meningia, que puede ser lo más grave, no necesariamente puede convulsionar. Por eso es importante saber los antecedentes, porque podemos estar hablando incluso de algún tipo de meningitis. Si tenemos antecedentes de que la mamá se drogaba durante la edad estacional y quizás el neonato podía haber adquirido algún tipo de abstinencia a drogas, también puede presentarse con irritabilidad. Los infecciosos, ojo también, glaucoma congénito, tenemos que explorar también el tímpano, que puede verse algún tipo de supuración o infecciones. Y obviamente, si en prematuro se presenta esta hiperactividad o una irritabilidad excesiva, podemos pensar desde hipoxia, neumotórax, enfisemas, hipoglicemias, hipoglucemia, lesión del sistema nervioso central. Con ustedes pueden ver una gama de cosas que nos podría estar diciendo solamente con la irritabilidad del neonato. Tenemos la ictericia. Recuerden que la ictericia no es nada más que la coloración amarillenta de piel y mucosas, que es fisiológica cuando se presenta en mayores en un tiempo postnatal, mayor a 24 horas. Pero si se presenta más antes, podemos pensar desde una incompatibilidad de factor RH, grupo ABO, infecciones, etcétera. Toda una gama. Pero esto va a depender mucho de la cantidad de bilirrubinas que se presente. Por eso es importante solicitar, si estamos en puerperio, vemos un neonato y ahí hacemos una clasificación clínica, que es con la famosa escala de Kramer, que hacemos una clasificación de Kramer 1, Kramer 2, Kramer 3, Kramer 4, Kramer 5. Y a un Kramer 3, Kramer 4 nos tiene que hacer un poquito como que elevar las orejas, puesto que sabemos que la clínica no es un dato fidedigno, pero como que nos está orientando para ir viendo cuánto de bilirrubinas puede tener este neonato. Como les decía, puede ser desde infecciones por TOR, citomegalovirus, toxoplasmosis, o ser netamente fisiológica y no repercutir en nada en neonato, porque el neonato en la primera semana puede presentarse ictericia, que es normal, pero puede presentarse desde pacientes sépticos, si no es por incompatibilidad, puede ser una infección, una anemia hemolítica, una galactosemia, una hepatitis, etcétera. Ya la ictericia que se presenta mayor a los 14 días o a las 2 semanas, podríamos pensar en una atresia biliar congénita, ¿no? O sea, ha estado bien, está operado las 2 semanas y te dice está amarillo y por ya, pues eso es otro tema, pero empieza a presentar otro tipo de ictericia, ¿no? Hasta podríamos pensar en muchas cosas más, pero es importante por eso los antecedentes del grupo sanguíneo de la mamá, antecedentes recabar si no ha tenido algún tipo de infección, si la mamá no goza con infecciones urinarias, que no haya tratado bien el tratamiento, o sea, porque entre las más frecuentes también está la sepsis, la deshidratación también, ¿ok? Entonces es importante. Los vómitos. Aquí hay que hacer una diferencia muy clara entre vómitos y regurgitación. La regurgitación en los recién nacidos, por ejemplo, es normal, ¿ok? Es menos del 5% de lo que toma, a veces es normal, porque a veces los neonatos o hasta la primer año de vida pueden tener hasta reflujo gastroesofágico, que es normal, pero es algo muy diferente de vómitos. Los vómitos, en cambio, se caracteriza por la expulsión, se puede decir, un poquito más abundante, un poquito más brusca.
en relación a la regurgitación. Si estos vómitos se presentan en el primer día de vida, deberíamos estar sospechando en algún tipo de obstrucción en el aparato digestivo alto. E incluso pensar en algo central como una hipertensión intracraneana. Y si es una obstrucción del aparato digestivo, pues pensar en algún tipo de malformaciones congénitas, atresia duodenal, atresia esofágica, que son que son patologías quirúrgicas neonatales de urgencia, porque debemos tratarlas ya para su intervención quirúrgica. Para esto, ¿qué tenemos que hacer? Sí, obviamente, primero definir bien si estamos hablando de vómitos o de regurgitaciones, ojo. Realizar un examen radiológico de abdomen para ver si no encontramos ningún tipo de alteraciones. Y pues las manifestaciones frecuentes que puede ser uno que le estés dando demasiada cantidad de leche, quizá, una mala técnica de alimentación, hasta una estenosis pilórica, una alergia a la proteína de la leche de vaca, si es que estás recibiendo fórmula, una úlcera duodenal, úlcera de estrés, hasta errores congénitos del metabolismo. Entonces, tenemos que ver bien, o sea, la diferencia primero entre vómitos, regurgitación, cuándo se presentan, cómo está el abdomen, hacer un examen radiológico, hacer una inspección minuciosa del abdomen, ¿no? Y obviamente, con esto poder llegar a un diagnóstico específico que pueden ser, como les digo, una gama de cosas. La diarrea o las deposiciones líquidas normalmente el neonato presenta deposiciones no muy secas ni tampoco muy líquidas, ¿me entiendes? Va a ser puede ser un poco más semilíquidas, que es normal si estás recibiendo una lactancia materna exclusiva. Sin embargo, la administración de fórmulas maternizadas que son de alta densidad o de alto peso molecular pueden ocasionarte diarreas. Puede deberse también a una gastroenteritis aguda, puede deberse a infecciones, ahí también la sepsis, ojo, hay que tener cuidado. No es un síntoma que te diga patognomónico, porque en la sepsis no hay nada patognomónico, pero puede ser un dato de infección. Puede ser incluso compromisos circulatorios desde un NEC, que es la enterocolitis necrotizante, la trombosis mesentérica, y obviamente tenemos que hacer un examen físico en el neonato, hacer un examen minucioso, descartar que no hay una obstrucción intestinal, un tumor abdominal, una obstrucción, una sepsis o un hilo, ¿no? Que pueden ser claros de una diarrea. En cuanto a las malformaciones congénitas, recuerden que las malformaciones congénitas es una de las causas más frecuentes de muerte fetal y neonatal. Y entre estas, por ejemplo, tenemos las congénitas potencialmente mortales, como es la atresia de Coanas, que obviamente si es bilateral, pues existe un sufrimiento respiratorio, paritorio, apnea y puede llegar a fallecer, ¿no? ¿Cómo se diagnostica? Colocando una sonda nasogástrica por las fosas nasales y ver si hay permeabilidad. Es muy raro, pero puede presentarse. Yo hasta el momento no las vi, pero sí hay, ¿no? La hernia diafragmática, que puede verse un abdomen excavado, los ruidos intestinales se encuentran a nivel de los tórax, y obviamente pues nace y empieza a presentar dificultad respiratoria, no es neumonía, no es salam, no es gallina, nada. Pues vemos la radiografía y vemos que es una hernia diafragmática. Las fístulas traqueosofágicas en el antecedente polidrames maternos, donde lo que causa estas fístulas pues es una neumonía por aspiración. Son neonatos que tienen cialorrea o salivación excesiva, y cuando queremos colocar tal vez la sonda, no puede atravesar, ahí las famosas atresias esofágicas también. La obstrucción, el vólvulo, la atresia duodenal, la gastrosquisis, la onfalocele con antecedentes de polidranos, obstrucción abdominal, la genesia renal o el síndrome de Potter, donde pues el antecedente aquí importante es el oligodranmios, la anuria, hipoplasia pulmonar y el neumotórax. Entonces, ustedes vean que estas malformaciones ya podríamos quizás ir diagnosticando antes de que nazca el bebé, por la cantidad de líquido amniótico que puede ser diagnosticado por una ecografía, tal vez ver las malformaciones, y obviamente teniendo un diagnóstico más precoz y más pertinente, podríamos realizar un tipo de cesárea, que sabemos que el neonato está naciendo con esta malformación, para internarlo directamente en terapia neonatal y poder realizar la intervención quirúrgica si es que fuera necesario, ¿no? En algunas, recuerden que muchas malformaciones pueden tener una resolución quirúrgica, pero no así todas. Y eso es
todo en cuanto a enfermedades y manifestaciones neonatales.